Hola chicos, bienvenidos al video de esta segunda semana. El día de hoy veremos el tema de definiciones y conceptos jurídicos. ¿Por qué es importante hablar de las definiciones y los conceptos del derecho? Bueno, nos enfrentamos a dos temas muy importantes, la ambigüedad y la vaguedad. La ambigüedad nos habla de la polisemia, es decir, que una palabra tiene muchos significados. Por ejemplo, la palabra banco, que puede ser una institución para guardar dinero, bien un mueble para sentarse o bien un grupo de peces. Si nos damos cuenta, hablamos de la misma palabra, banco, pero el contexto y el significado es diferente. Asimismo, hablamos de ambigüedad semántica y de ambigüedad sintáctica. La ambigüedad semántica quiere decir que son significados distintos de una sola palabra, en este caso de la palabra derecho, es decir, las múltiples definiciones que cada uno de ustedes podría tener sobre la palabra derecho o sobre la ciencia del derecho. Mientras tanto, la ambigüedad sintáctica es referida a la escritura y posición de ciertos conectores dentro de la frase que cambiarían el significado, ¿sí? Es decir, podríamos hablar del derecho como una situación jurídica o bien del derecho como de una potestad que cualquiera de nosotros puede tener, es decir, el derecho versus obligación o el derecho como un sinónimo de regulación humana. Entonces, recordemos, tenemos ambigüedad semántica y sintáctica y también vaguedad. ¿Qué es entonces vaguedad? Esto simplemente es que no hay claridad en los conceptos, es decir, que son vagos, ¿no? Que todos los significados que pueden darse o uno solo no tiene precisión. Entonces pongo algunas preguntas, por ejemplo, ¿qué es justicia? ¿Qué es derecho? ¿O qué implica la libertad? Si nosotros nos pusiéramos a definir cada uno de estos conceptos, nos daríamos cuenta que cada uno puede generar su propia definición y que puede ser precisa o no, o incluso certera, y que depende del contexto social y cultural de donde nos encontremos para saber qué tan cercano o qué tan certero puede ser dicho concepto. Esto es muy importante porque la ciencia del derecho tiene que ver con la justicia. Entonces, ¿cuántas personas pueden decir es que a mí me parece que las leyes no son justas o considero que las sanciones no son las idóneas, ¿no? Las adecuadas? Entonces, cada uno está hablando desde su perspectiva, por lo que obviamente cada concepto tendría distintos términos, precisiones, lo que nos hablaría nuevamente de la importancia de la vaguedad al momento de que nosotros hablemos del derecho. Ahora bien, también es importante recordar que dentro de las definiciones del derecho tenemos conceptos que son fundamentales y elementos que son muy necesarios para el desarrollo de esta profesión. Entonces, los conceptos jurídicos son instrumentos para pensar y resolver cualquier problema jurídico. ¿Y quiénes los van a usar? Los legisladores, que en este caso son aquellos individuos que pueden generar leyes, y los juristas, es decir, quienes están llevando a cabo o cumpliendo las leyes. Estos elementos, los que se acaban de mencionar y los que en momentos se enumeran, son invariables. De acuerdo con Hans Kelsen, que es uno de los pensadores más importantes para nuestra materia, que es el derecho, la ley, cualquier ley, debe tener 4 elementos fundamentales, por eso dice invariables, que es la sanción, un hecho ilícito o antijurídico, un deber jurídico y una persona o responsable ante la ley. Estos 4 elementos son importantes porque nos van a definir de entrada que estamos hablando del campo jurídico. Recordemos, la semana pasada nuestro tema fue el dilema entre el derecho y la moral, y hablábamos de que la moral no tiene elementos punibles. Sin embargo, cuando hablamos del derecho, sí. Es decir, que tenemos una persona, un responsable ante la ley, que es el que va a llevar a cabo la sanción, y que existe una persona que viola un deber jurídico a través de un hecho o un acto ilícito. Por ejemplo, el artículo 1 constitucional nos dice que en México está prohibida la esclavitud. Significa que
Si un individuo somete a esclavitud a otro, comete un acto ilícito, es decir, contrario a la ley, pues contraviene la disposición jurídica, por lo que será un sujeto responsable, ¿sí?, de la sanción que señale el Código Penal. Entonces, si nos damos cuenta, encontramos una sanción, un hecho ilícito, el deber jurídico o el deber que está regulado y respaldado por la propia ley y una persona o responsable. En este sentido, encontramos dos niveles filosóficos muy importantes, el denominado deóntico, que quiere decir el deber ser, y el ontológico, que habla sobre el ser. Problemas de la realidad que caen siempre en el ser y que rebasan los lineamientos jurídicos son a los que más nos enfrentamos, puesto que generalmente las leyes son disposiciones que nos indican cómo debemos comportarnos en sociedad, es decir, cómo debieran ser las cosas. Sin embargo, cuando nosotros realizamos un hecho ilícito o cualquier otro hecho no necesariamente antijurídico, nosotros actualizamos la ley porque estamos en un nivel ontológico, es decir, estamos siendo o haciendo algo. En este sentido, es muy importante entender que ambas siempre irán juntas, o sea, el derecho siempre tendrá esta dualidad, un nivel deóntico y un nivel ontológico. Bueno chicos, espero que esto les haya parecido muy interesante y nos vemos la siguiente semana.